Amigos de Dentro de la Historia, estamos en el Cementerio de la Consolación en el estado de Sao Paulo. Vamos a conocer uno de los cementerios más antiguos del estado de Sao Paulo. Vamos a conocer su historia, por qué fue hecho y cuáles son las personalidades que aquí yacen sepultadas y enterradas. Personalidades políticas, del medio artístico y personalidades que fueron ricos en el café. No se pierda este interesante video en Dentro de la Historia. Antes de la llegada de los portugueses aquí en Brasil, en el año de 1500, los europeos tenían la costumbre de enterrar y sepultar a sus muertos dentro de la iglesia o en terreno cerca que pertenecían a la iglesia. Esa era la costumbre porque se decía que mientras el difunto era sepultado o enterrado lo más cerca posible a su santo, sus pecados eran perdonados y por ende iban a estar en el reino de Dios. Esa costumbre, por supuesto, los portugueses la dejaron aquí en Brasil. Y ya para el año de 1801, una carta de la corte portuguesa para acá, para Brasil, una carta muy fuerte le dice que tenían que dejar la costumbre de enterrar y sepultar a los muertos dentro o cerca de las iglesias, porque había una pandemia y había unas enfermedades que estaban azotando a la población. Por supuesto, al ser de un orden ideológico y en este caso religioso, el mandato de los portugueses para los brasileros, era muy difícil de ellos dejar esa costumbre. Por eso ellos hicieron caso omiso a ese mandato y siguieron enterrando y sepultando a sus muertos dentro y cerca de las iglesias, lo que convertía al poblado, todavía no era ciudad, convertía al poblado en un foco de contaminación y por ende epidemias que arrasaba con poblados enteros. En 1801, cuando las cortes portuguesas le dan la orden a los brasileros de dejar la práctica del sepultamiento en las iglesias o fuera de las iglesias a los brasileros. Entonces, casi 30 años después, en 1829, el vereador o concejal Joaquín Antonio Silva lanza la propuesta porque era necesario, era vital para la salud pública de desenterrar todos los muertos yacidos en las iglesias y fuera de la iglesia y enterrarlo y hacer un cementerio solamente para ellos. De esa manera se podían evitar las epidemias que estaban arrasando con todo el pueblo. Nuevamente, fue difícil hacerle entender a la gente y a la población determinar esa práctica de enterrar y sepultar a sus muertos dentro y fuera de la iglesia. Era de vital importancia dadas las pandemias que azotaban a la ciudad y a los poblados y a la cantidad de muertes que eso originaba. Pero por cuestiones religiosas, ellos seguían empeñados en seguir sepultando y enterrando a sus muertos dentro de la iglesia. En el año de 1855, el ingeniero Carlos Rauch escoge este sitio de la Consolación, que se llamaba Los Altos de la Consolación, por estar apartado de la ciudad, por los vientos ser favorables a la cantidad de muertos que iban a ser enterrados aquí y por la calidad de los suelos, escoge este lugar para por fin hacer el cementerio de la Consolación. En el año de 1857, la marquesa de Santa, Domitila de Castro y Melo, dona una cantidad de dinero al Estado para terminar esta capilla, la Capilla de la Consolación. En julio del año de 1858, estalla una epidemia de variola que está arrasando con casi todo el poblado. Y finalmente, el gobernador João Carlos da Silva da una orden e instrucción a la Cámara Municipal para que pare con la práctica de enterrar a los muertos dentro y fuera de la iglesia y que era necesario, mismo así que el cementerio de la Consolación todavía no estaba terminado, que comenzara a enterrar a sus muertos en este cementerio. Finalmente, el cementerio de la Consolación
fue fundado el 10 de julio del año de 1858 e inaugurado por primera vez recibiendo un cuerpo el 15 de agosto del año de 1858. Era tanta la pandemia de la variola que este cementerio, todavía no estando terminado, tuvo que recibir los primeros muertos producto de la pandemia de la variola. La fundación del Cementerio de la Consolación tuvo como finalidad acabar con la práctica de los sepultamientos y entierros dentro y fuera de las iglesias. En las primeras décadas recibía a los muertos de todos estratos sociales. Cabe mencionar ricos, pobres, esclavos, indígenas, lo que fuera. Posteriormente, en el año de 1887 y en el año de 1893, cuando se realizan dos nuevos cementerios aquí en la ciudad de Sao Paulo, como lo fue el de Araçá y el de Brás o el de la Cuarta Parada, fue cuando este cementerio de la Consolación pasa por un proceso elitesco. Por supuesto, la alcaldía pasa a lotear, a vender los lotes de terreno a un precio muy caro que solamente los ricos y de la clase alta, muy alta, conseguían comprar un terreno en este cementerio. A lo largo de la historia han sido sepultados y enterrados personajes que han hecho historia aquí en Brasil, personajes de tinte político, artístico, económico y social. De ahora en adelante vamos a conocer algunos de esos personajes que yacen aquí en el cementerio de la Consolación. ¿Cuál es su nombre? Edivaldo Acosta. Edivaldo Acosta. ¿Cuánto tiempo você tem trabalhando aqui no cemitério da Consolação? 32 anos. 32 anos. Cuenta para mim, por gentileza, qual é o túmulo mais procurado e mais visitado aqui? O mais visitado não é o Matarazzo, é o mais visitado é Santo Toninho da Rocha Magno, que eles vêm aqui. O que tem fé vem pedir graça para ele. É um menino que morreu com 12 anos. Então eles falam que é o servo de Deus, né? Então morreu com 12 anos. Aí os outros vêm aqui pedir graça para ele. Era cheio de plaquinha aqui, mas infelizmente, como é que o senhor está vendo aqui, agora só tem prato quase de granito, que era tudo de bronze. E até a imagem dele não é essa imagem que já tentaram levar ela. Nossa. Já tentaram levar. Essa é uma imagem réplica de cera. Entendi. Tentaram levar ela. Entendi. Entendeu? Então colocaram essa aí. Porque senão, ó, ali tinha um Cristo, tinha com as saca, que é aquele copinho. Sim. Levaram, ó. Levaram aquele. Tá, entendeu? Então, o túmulo mais visitado e procurado é este. É esse aqui. Ele nasceu em São Paulo? Acho que sim, nasceu em São Paulo. É que levaram a placa dele, não dá entendi. pra mais. Ele nasceu em São Paulo aqui. Entendeu? É o mais visitado. Mas como aí é a Praça dos Três Poderes, então tem ele aqui, então eles visitam aqui. É isso. Está à frente do Matarazzo. Matarazzo. Panela lá, para lá. Ali, o Delfineta, aquela placa. Então ali chama a praça, tem ali o presidente Campos Salles, o senhor já viu? Já vi Campos Então, Salles. mas o mais visitado é esse. Entendeu? Tá bom? Nossa, muito obrigado. Nada. O senhor me ajudou muito em encontrar a todos os personagens que estou procurando. Muito obrigado. Viu? Nada. Agora vai para lá ou fica aqui? Eu vou para lá. Aquí yace enterrado el 13º presidente de la República Federativa de Brasil, Washington Luiz. Este presidente fue tirado del poder a través de un golpe militar llevado por Getúlio Vargas. Este acabó con el famoso pacto del café con leite. Era un pacto que los políticos de Minas Gerais y los políticos paulistanos escogían a dedo, según sus intereses, el presidente de turno. Y este, cuando mandó desde el año 1926 al año 1930, rompió con ese pacto al apoyar al gobernador del estado, Júlio Prestes, quien gana las elecciones, pero a través de una junta militar lo tiran del poder. Y él, faltando 20 y pocos días para terminar su mandato, fue echado del poder. Washington Luiz, el 13º presidente de la República Federativa do Brasil. Estamos en el túmulo de Ramos de Acevedo, un gran arquitecto en el pasado aquí paulista. Él se formó en Bélgica
cuando se formó en Bélgica y se vino para Sao Paulo, se radicó en Campina, en el interior de Sao Paulo. Allá creó el mercado municipal de Campina, se vino para acá, para el centro de Sao Paulo, porque había la economía del café, creó el teatro municipal, el mercado municipal, la plaza, el correo también lo creó, los grandes caserones y mansiones que se estaban haciendo para la época en esta avenida de la Consolación. Fue un gran arquitecto y aquí están sus restos mortales. Ramos de Acevedo. Imagen de esta figura faraónica muy cerca del túmulo de Ramos de Acevedo. Bonita, por cierto. El mausoleo de la familia Matarazzo es el mausoleo más grande de Latinoamérica, con 20 metros de altura y 150 metros cuadrados, que fue concebido por el italiano Luigi Brisonloara para homenajear a su hijo Ermelino Matarazzo, que murió muy joven en Italia. El mausoleo más grande de Latinoamérica, el mausoleo de los Matarazzo. Manuel de Campos Celes fue un abogado y político brasileiro, tercer presidente del estado de Sao Paulo desde 1896 y 1897 y el cuarto presidente de la República de Brasil entre el año 1898 y 1902. Finalmente, el túmulo de Doña Domitila de Castro y Melo, mejor conocida como la Marquesa de Santa. Ella lamentablemente pasó a la historia por ser una de las muchas amantes que tuvo don Pedro I. Pero la historia de ella va más allá de eso. Ella de verdad que fue amante de él como muchas otras mujeres. Pero ella, cuando se separa de don Pedro I, que se viene para Sao Paulo, de Río de Janeiro para Sao Paulo, se pone a vivir con el que fuera el primer presidente del estado de Sao Paulo después de la monarquía, después del año de 1889, cuando fue echada la monarquía de Brasil. Y ella, en sus últimos años de vida, ayudaba a las personas más necesitadas, con dinero y con donaciones. Y fue por ella que se terminó esa capilla que está en la entrada, capilla que fue proyectada por Ramos de Acevedo. Y ella está cerca de esa capilla, la Marquesa de Santa. Fueron estos algunos de los personajes que han hecho historia y que están enterrados aquí en el cementerio de la Consolación. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete para que estemos juntos dentro de la historia con Domitila de Castro y Melo.